A finales del verano de 2009, estaba trabajando en un remolcador que asistía a un petrolero frente a la costa de Luisiana. Había habido algunas tormentas y mares agitados. Aunque no estábamos en peligro, nuestro remolcador estaba ayudando a estabilizar el petrolero, que era mucho más vulnerable a las grandes olas. Siempre me ha encantado el agua, y todavía me gusta. Pero la mañana del 17 de agosto, mientras guiábamos ese petrolero a lo largo de la costa, algo puso a prueba mi amor por el agua de una manera muy mala. Estaba en el baño cuando sucedió, probablemente el peor lugar en el que podrías estar cuando te golpea una ola inesperada. Llevaba despierto quizás no más de 10 a 15 minutos, y de repente, todo se puso patas arriba. Un segundo, el inodoro estaba en el suelo y, al siguiente, estaba en el techo. Intenté abrir la puerta del baño, pero de repente todas las luces se apagaron y pude escuchar el baño llenándose lentamente de agua. No podía distinguir si era sangre o agua de mar lo que me picaba en los ojos. Finalmente conseguí abrir la puerta del baño, pero no tuve mucho tiempo para celebrar porque sentí un fuerte golpe cuando el remolcador tocó fondo en el lecho marino, al menos a 30 metros por debajo de la superficie. Cuando abrí la puerta, todo estaba oscuro. Había agua por todas partes y no tenía idea de en qué dirección estaba. Nuestra hélice estaba arriba, nuestra cabina de mando estaba abajo. En el pasillo, junto a la puerta estanca que conducía a una escotilla de escape, vi a dos de mis compañeros de trabajo luchando con la escotilla mientras el nivel del agua seguía subiendo. Me entró el pánico, pensando que todos nos ahogaríamos al abrir esa puerta. Así que hice algo completamente contra mis instintos y me zambullí en el agua para buscar otra forma de escapar. No imagino que muchos de ustedes hayan estado en un naufragio antes, pero cuando tu barco se hunde como el nuestro y toma una tonelada de agua, ésta se desplaza por tu barco de manera muy extraña. Imagina verter un galón de agua en un hormiguero y observar cómo llega a algunos túneles más rápido que a otros, creando pequeños bolsillos de aire aquí y allá. Bueno, así fue como logré ser arrastrado a un segundo baño, adjunto a la cabina del segundo ingeniero. Con la puerta cerrada de golpe mientras me arrastraba, se creó uno de esos bolsillos de aire que mencioné al principio. El agua seguía subiendo, y pensé que iba a quedar atrapado allí y ahogarme. Pero, para mi alivio, no llenó el baño por completo. Solo llenó aproximadamente un tercio y luego se detuvo de repente. Parte de la razón por la que no se llenó fue porque solíamos mantener todas las puertas de las cabinas cerradas, principalmente como una precaución de seguridad. Pero también aseguraba partes del barco de las inundaciones y me permitió aferrarme a un lavabo en mi propio bolsillo de aire, en el fondo del golfo. Mientras estaba allí, en la oscuridad, comencé a escuchar a mis compañeros de trabajo gritando y llorando. No podía entender lo que decían, pero pensé que tal vez habían logrado abrir la escotilla. Con eso en mente, decidí hacer todo lo posible para nadar de regreso a ellos. Pero cuando intenté abrir la puerta del baño, el pomo se rompió en mi mano. Recuerdo sentir una ola de pánico tan intensa que pensé que perdería la cabeza en ese mismo momento. Pero, de repente, simplemente se detuvo, y sentí una extraña sensación de calma. Todo lo que había sucedido en los minutos anteriores había sido tan caótico y aterrador. Pero después de que el pomo de la puerta se rompió en mi mano, sentí que tenía el control de la situación. Sabía dónde estaba,
sabía lo que necesitaba hacer, y no tenía más remedio que resolver el problema de abrir la puerta. Era eso o morir intentándolo. Por extraño que parezca, pensar en ello me trajo esa extraña sensación de calma. Estaba solo con esa puerta de baño. Lo que viniera después, lo cruzaría. Haber visto una rejilla de ventilación y pensar que, si lograba quitar la rejilla de acero, podría usarla como una especie de herramienta. Afortunadamente, fue lo suficientemente fuerte como para usarla para forzar la apertura de la puerta del baño, pero eso no fue algo instantáneo. Tomó mucho tiempo y esfuerzo, y durante el intento escuché los gritos de mis compañeros de trabajo silenciándose uno por uno. Pensé que habían escapado, pero ahora sé que no fue así. Una vez que abrí la puerta del baño, estaba de vuelta en la cabina del segundo ingeniero. Vi 2 chalecos salvavidas, cada uno con una pequeña linterna adjunta. Me metí uno en la boca, puse el otro en la elástica de mi ropa interior, y luego intenté nadar hacia la escotilla de escape fuera de la cabina. Todos los pasillos estaban llenos de agua, sin bolsillos de aire que pudiera usar. Lo que significaba que, cada vez que se me acababa el aire, tenía que dejar de intentar abrir la escotilla y nadar de regreso a mi bolsillo de aire en la cabina del ingeniero para tomar un respiro. La primera vez que nadé de regreso, casi pierdo la puerta de la cabina del ingeniero. Estaba oscuro, todas las puertas parecían iguales, y sabía que, si me perdía o me confundía, lo más probable es que me ahogara. Más tarde descubrí que lo mismo le sucedió a un compañero de trabajo, que se ahogó en el comedor después de confundirlo con un lugar con un bolsillo de aire. Para evitar desorientarme, rasgué un poco de tela de uno de los monos del ingeniero, lo até como una cuerda y luego sujeté un extremo a la puerta de la cabina, para poder usarlo como guía y regresar cuando se me acabara el aire. Intenté una y otra vez, pero la escotilla no se movía. Finalmente decidí que debía ahorrar fuerzas, quedarme en mi pequeño bolsillo de aire, y repensar mis intentos de escape. Tenía que quedarme quieto, mantener la calma, y pensar. No estoy bromeando cuando digo que pasaron horas. Comí sardinas enlatadas y bebí refrescos enlatados solo para mantener mis niveles de energía. Pero tenía que mantener mis piernas fuera del agua. Sabía que me había raspado la pierna durante uno de mis intentos de escape, y al principio pensé que el escozor era solo el agua salada entrando en las heridas. Pero rápidamente me di cuenta de que no era solo el agua salada, eran pequeños cangrejos que subían a picar la piel que se desprendía alrededor de la herida. También pensé que el nivel del agua se mantendría estable, pero después de un tiempo, me di cuenta de que estaba subiendo lentamente, como si estuviera arrastrándose por la pared. Fue entonces cuando acepté que iba a morir. Seguí pensando en mi familia, y me trajo una extraña sensación de paz saber que estarían allí para continuar sin mí. Claro, les dolería un poco, mis hijos crecerían sin su padre, pero sin duda recibirían una gran suma de la compañía. Además, con mi seguro de vida, podrían recibir un cheque lo suficientemente grande como para mantenerlos cómodos por el resto de sus vidas, imagino. Pensar en esas cosas era todo lo que podía hacer para consolarme. Recuerdo simplemente estar allí, tratando de conservar el oxígeno que me quedaba, en total silencio, esperando morir. De repente, el silencio se rompió por el sonido repentino de metal contra metal. Era como un fuerte golpe,
y aunque no podía ver lo que estaba sucediendo fuera del barco, sabía que había una buena posibilidad de que alguien estuviera allí, alguien que pudiera escucharme. No grité ni chillé, ya que eso habría quemado oxígeno valioso. En su lugar, comencé a golpear mi puño contra el mamparo, esperando que quien estuviera allí reconociera que alguien estaba vivo dentro del remolcador. Minutos después, vi una luz a través de una de las ventanas y me di cuenta de que debía haber buzos nadando afuera. Tomé una profunda bocanada de aire y luego me zambullí de nuevo en el agua. Mi objetivo era encontrar una ventana a través de la cual pudiera ver a los buzos. Así que fui de habitación en habitación, abriendo puertas y luego regresando a mi bolsillo de aire para otra bocanada de oxígeno. Repetí el proceso una y otra vez hasta que finalmente vi a los buzos afuera. Recuerdo haber presionado mi mano contra el cristal de seguridad, y uno de los buzos dijo más tarde que al principio pensó que era otro cadáver. Pero cuando comencé a golpear el vidrio, se dieron cuenta de que estaba vivo. No me llevaron directamente a la superficie. Pensarías que eso podría haber causado más angustia emocional de la que causó, y después de estar atrapado en un naufragio así, la mayoría querría regresar directamente a la superficie. Pero no puedes hacer eso, el cambio repentino de presión podría matarte. Así que pasé mucho tiempo en una campana de buceo, aspirando aire de un tanque de oxígeno de repuesto, antes de que me permitieran salir a la superficie. Los buzos me dijeron que había estado allí abajo durante casi 14 horas. Ni siquiera creo que sintiera como si hubieran sido 3, supongo que mi sentido del tiempo estaba desorientado. Pero al salir a la superficie, al cielo nocturno en lugar de la luz del día, me hizo sentir como si hubiera viajado en el tiempo o algo así. Un montón de médicos comprobaron mis signos vitales para asegurarse de que mi orina y presión arterial estaban bien, y luego me recomendaron que visitara un hospital. Pero todo lo que quería hacer era ir a casa con mi esposa e hijos. Así que, aunque no recomendaría a nadie ignorar un consejo médico, fui directamente a casa y les di el abrazo más grande de sus vidas. Tuve pesadillas muy malas durante mucho tiempo después de eso. A veces sentía que mi cama se estaba hundiendo y me despertaba con las sábanas empapadas de sudor, lo que supongo que prolongó el proceso de darme cuenta de que solo era una pesadilla. Otras veces soñaba que el agua entraba corriendo por las ventanas de mi habitación, y que mi esposa estaba inconsciente. La recogía, la llevaba a la puerta, pero no se abría, y el agua seguía subiendo y subiendo hasta que me despertaba. Algunos amigos sugirieron que nos fuéramos de vacaciones a algún lugar muy alejado del agua, ya sabes, y eso ayudó bastante. Me mantuve alejado de la piscina durante una semana y media, hasta que finalmente me obligué a enfrentar mis miedos. Supongo que el contexto de esas vacaciones ayudó, sabiendo que estaba a salvo. Y como dije al principio, siempre me ha encantado el agua. Cuando tenía 14 años, mi familia y yo hicimos un viaje en bote desde la bahía de Westernport en Melbourne. Recuerdo estar al timón con mi padre, dirigiendo el pequeño bote sobre las olas, y luego lo siguiente que supimos fue que mi hermano mayor estaba gritando que el agua estaba entrando. Todo sucedió tan rápido. Mi mamá y mi papá gritaban que nos mantuviéramos juntos y de repente el bote se volcó y estábamos en el agua. Más tarde supimos que el fondo de nuestro bote estaba casi completamente podrido y que los propietarios habían sido extremadamente
Negligentes al alquilar Nuevo Oslo, no tuvimos otra opción que empezar a nadar. Ya que era tarde en la tarde y nadie nos había visto hundirnos, así que nos tocaba a nosotros rescatarnos. Yo era un buen nadador y todos teníamos chalecos salvavidas, pero aún así eran alrededor de 3,5 kilómetros hasta la costa, así que la tierra parecía estar muy lejos. La oscuridad cayó mientras Nat y mi papá empezó a tener dificultades. Mi hermano mayor nadó de regreso para tratar de ayudarlo. Mi mamá y yo nos mantuvimos juntas y seguimos, pero pronto perdimos de vista a mi papá y mi hermano. Las gaviotas gritaban sobre mí y no dejaba de imaginar que estaban advirtiéndoles que sin duda nadaban a nuestro alrededor. Podía ver la tierra, pero no parecía acercarse. Finalmente, después de más de 3 horas en el agua, sentí el fondo arenoso contra mis pies. Había llegado a los bancos de lodo de lo que creía era el continente, pero mi mamá, papá y hermano no se veían por ningún lado. Estaba débil, fría y exhausta. Me arrastré a través del lodo que en algunos puntos casi me llegaba a la cintura, y esto fue incluso más aterrador que nadar. El lodo seguía tirándome hacia abajo y estaba aterrorizada de que me hundiría y me asfixiar. Mis músculos dolían, mis pulmones ardían y sentía que estaba a punto de desmayarme en algunos puntos, pero al mismo tiempo sabía que el tiempo estaba corriendo, que básicamente dependía de mí sola conseguir ayuda para mi familia. Cuando finalmente llegué a la orilla me di cuenta de que estaba en French Island, una isla con una antigua prisión en desuso y que solo tiene alrededor de 50 personas. Corría a través del monte usando las últimas reservas de mi energía, sintiendo las espinas rasgarme las piernas y los brazos. Corrí por un largo tiempo, deteniéndome de vez en cuando para recuperar el aliento antes de continuar a través del monte. Finalmente encontré una casa y después de golpear la puerta alguien la abrió y les conté lo que había pasado. Solo recuerdo llorar y llorar mientras intentaban consolarme y cómo les suplicaba que ayudaran a encontrar a mi familia. Me dijeron que todo iba a estar bien y que habían contactado a la Guardia Costera de Victoria. Aprecio que solo estaban tratando de consolarme, pero sabía que estaban equivocados. A la mañana siguiente los cuerpos de mi mamá, papá y hermano mayor fueron recuperados del agua frente a la costa de Fergeven y no hay palabras para expresarlo devastada que estaba. Me llené de una abrumadora culpa de superviviente, pensando que yo debería ser la que estuviera muerta durante 5 largos años. Fui un desastre y creo que podría haber muerto por el alcohol y las drogas si no hubiera sido por el nacimiento de mi primer hijo. Durante mucho tiempo evité cualquier tipo de gran cuerpo de agua, incluidas las piscinas, hasta que mi terapeuta sugirió que hiciera una terapia de exposición. Esto implicaría breves visitas a una piscina local, pero al principio mi ansiedad era tan fuerte que incluso si mi cabeza estaba por encima del agua simplemente no podía respirar. Lo intenté durante 4 meses, pero nada funcionó hasta que un entrenador de natación local escuchó mi historia y ofreció su ayuda. Luego, durante el año siguiente, la terapia comenzó a desgastar mi miedo hasta que finalmente pude mirar el mar sin sentir que estaba a punto de tener un ataque de pánico. Mi momento de mayor orgullo fue participar en una nadada benéfica a través del Deer Rip, que es un tramo de agua notoriamente agitado. Ayudamos a recaudar dinero para una organización benéfica de violencia doméstica aquí en Australia, que es una causa muy cercana a mi corazón por razones que bien podrían ser otra historia de miedo real. Me tomó 20 años, pero ya no dejo que mi miedo me
Controle ahora entiendo que lo que pasó no fue mi culpa, pero la ironía de necesitar el agua para sanar el mismo trauma que creó nunca se ha perdido en mí. A finales de agosto de 1985 mi prometido y yo emprendimos un viaje en velero de 3 semanas. Nuestro trabajo era navegar un yate de 44 toneladas llamado Tamaru desde la Polinesia Francesa hasta San Francisco y nos estaban pagando generosamente por hacerlo. Teníamos años de experiencia en navegación entre los dos, pero el viaje de 6.437 kilómetros medio era el más largo que habíamos realizado. Estábamos confiados en que podíamos hacerlo, pero al principio hubo un cambio preocupante en el pronóstico del tiempo. Estadísticamente los huracanes ocurren muy tarde en el Pacífico Sur, tendiendo a llegar a mediados o finales de octubre, así que al zarpar a finales de agosto, pensamos que evitaríamos lo peor del mal tiempo, pero como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone. Unas semanas después de nuestro viaje nos enfrentamos a un huracán de categoría 4 que levantó olas tan altas como edificios de 20 pisos. Habíamos navegado a través de tormentas y temporales antes, pero nunca un huracán. Tratamos de escapar durante 3 días, pero el barco solo podía ir a 25 kilómetros por hora, así que eventualmente nos alcanzó. Una vez que el huracán nos alcanzó era demasiado tarde para dar la vuelta y escapar, así que no os más remedio que enfrentarlo de frente. Nos pusimos nuestros impermeables y aseguramos el yate mientras los vientos de 225 kilómetros por hora y olas de 12 metros azotaban el barco. El viento y la lluvia se sentían como perdigones de aire en nuestra piel y era como nada que hubiéramos experimentado antes, pero todavía estábamos confiados en poder manejar la situación. Solo teníamos que esperar a que lo peor pasara. En un momento recuerdo haber bajado a la cabina para buscar a Ali. De repente escuché a mi prometido gritar: «Oh Dios mío, nos atrapó una ola enorme». Fui lanzado al suelo y lo último que recuerdo es que mi cabeza golpeó algo antes de que todo se volviera borroso. Creo que debía haber estado inconsciente durante 1 o 2 minutos porque cuando desperté había sangre por toda mi cara y impermeable y estaba tirado en el suelo. No podía escuchar a mi prometido, así que subí a cubierta para buscarlo. La última vez que lo vi se estaba asegurando con el arnés de seguridad, pero cuando fui a buscarlo el arnés estaba vacío y él no estaba por ningún lado. Recuerdo haber gritado, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Habría tiempo para llorar después y si no me concentraba en la tarea que tenía por delante la gente acabaría llorando por mí. También sabía que el yate había sufrido daños irreparables que lo hacían imposible de navegar. El sistema de navegación, el motor e incluso las velas estaban empapados o destrozados más allá de la reparación, pero lo peor era que el yate estaba tomando agua a una velocidad alarmante. Mis instintos se activaron y comencé a bombear agua fuera de la cabina antes de usar el foque Tourmentin y un mástil roto para crear una vela improvisada. Las únicas herramientas que tenía a mano eran un sextante y un reloj, pero tenía suficiente experiencia en navegación para usarlos y llegar a tierra después de 41 días a la deriva en el Pacífico, racionando mi comida en latada y agua. Finalmente avisté tierra. Resultó ser la isla hawaiana de Hilo y mientras me acercaba lentamente al puerto fui avistada por un barco japonés y rescatada. Durante semanas después mantuve una de las viejas camisas de mi prometido envuelta alrededor de mi almohada. Su olor fue lo único que me
Ayudó a superar el momento. Puse todo el dolor y la tristeza en el fondo de mi mente y una vez que estuve a salvo todo salió a borbotones como agua a través de una presa rota. Me tomó muchos años volver a navegar y hoy en día soy mucho más cautelosa con los trabajos que acepto. Pensé en retirarme por completo. Pero después de un tiempo me di cuenta de que es donde pertenezco y si hay una pequeña luz en la oscura nube de la trágica muerte de mi prometido es que murió haciendo lo que más amaba. El 17 de abril de 1918 el CES du Marais Reux zarpó desde Portland, Oregón rumbo al Pacífico Sur, propiedad de la Junta de Navegación de Estados Unidos. El vapor de madera de 82,5 y 500 toneladas transportaría mercancías entre Estados Unidos y las numerosas islas Filipinas aproximadamente a 11.265 km5 al este. Sus fabricantes, la compañía de barcos Gran Smith Porter, tenían grandes esperanzas para su creación, pero desde al principio presagios inquietantes provocaron preocupación en voz baja cuando el barco se lanzó en Portland durante la primavera de 1918. Se volcó en el agua y chocó contra varias casas flotantes en el río Amet. El capitán del barco, un robusto escandinavo llamado Ola Vansen, desestimó las aprensiones de sus ansiosos tripulantes y zarparon hacia San Francisco durante el clima más cálido del verano tardío. El du Marais Reux partió de Estados Unidos en septiembre de 1918, hizo una parada en Hawái y luego navegó hacia Guam. Finalmente, el 16 de octubre el barco zarpó del puerto de Apre en Guam con destino a la capital filipina de Manila. Solo entonces se cargó con su carga final, que consistía en varios miles de galones de gasolina y un monumental envío de trinitrotolueno, más comúnmente conocido como TNT. Cuando el du Marais Reux salió del puerto de Apre se reunieron nubes de tormenta en el horizonte y poco después la tormenta estalló con fuerza. El du Marais Reux atravesó las olas rugientes del mar de Filipinas, su tripulación luchando contra los elementos para mantenerlo a flote, y entonces de repente ocurrió el desastre. Un rayo cruzó el cielo alcanzando la cubierta de madera del du Marais Reux y provocando una reacción en cadena que encendió tanto el envío de gasolina como las cajas llenas de dinamita. En el año que siguió, el sobreviviente Terenin declaró que la parte más delantera del barco simplemente estalló en llamas. Tras el destello blanco brillante, poco después se dio la orden de abandonar el barco. La tripulación del barco se apresuró a abordar sus 3 botes salvavidas, que consistían en una pequeña balsa y 2 botes, pero en su pánico los hombres no se distribuyeron equitativamente entre los 3 botes. Esto significó que mientras uno de los botes salvavidas partió con solo 9 personas a bordo y 11 asientos vacíos, el otro se sobrecargó peligrosamente con más de 30 marineros aterrorizados aferrándose por su vida. Poco después los 3 botes se separaron por los mares agitados. El 26 de octubre de 1918 el Sunday Union informó que el capitán Berenson, su segundo oficial, y 3 tripulantes habían sido encontrados vivos y bien habían sido recogidos por un barco de transporte solo 9 días después de que el du Marais Reux flotara. Su búsqueda de supervivencia había terminado. Sus compañeros de tripulación, por otro lado, no tuvieron tanta suerte. Teren Bain, que se encontraba apretujado en el bote con 32 personas, declaró que remaron durante la noche hasta que finalmente el sol naciente reveló Guam en el horizonte. Sin embargo, los
Sobrevivientes del Dumare-RU se horrorizaron cuando un repentino cambio de viento y corrientes desvió su bote de curso flotando sin rumbo en el mar de Filipinas. Las esperanzas de los marineros se reavivaron con la repentina aparición de un vapor que pasaba. Comenzaron a remar frenéticamente en su dirección agitando y gritando mientras lo hacían, pero frustrante no fueron vistos mientras el barco se alejaba de ellos y se perdía en la distancia durante los días siguientes. Los marineros esperaban y rezaban por vientos favorables, pero a medida que pasaba el tiempo la situación se volvió crítica. Sus raciones diarias permitían solo 2 cucharadas de agua y una pieza de galleta dura. Luego, después de 7 días a la deriva, se encontraron demasiado débiles para remar. Alrededor de 2 semanas en su calvario, el primero de los sobrevivientes comenzó a morir de exposición. 3 días después se quedaron sin galleta dura, mientras que los cielos no les habían proporcionado una sola gota de lluvia. Algunos estaban tan sedientos que comenzaron a beber agua salada. Todos los que lo hicieron murieron en solo unas horas después de su primer sorbo. Otros marineros más astutos idearon un dispositivo de captación improvisado, también conocido como evaporador, utilizando sus zapatos, los remos del bote y algo de madera de repuesto que lograron astillar del bote para alimentar un pequeño fuego. Fue un intento creativo pero inútil de reponer sus suministros de agua, y finalmente decidieron que tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Después de una breve pero discusión, uno de los marineros hambrientos tomó una manguera de goma de una bomba de achique y la convirtió en una línea de pesca improvisada. Luego tomó un cuchillo y comenzó a cortar pedazos de carne de sus compañeros muertos, y después de atar la carne a la línea de pesca improvisada la usó como cebo para atraer a los bancos de peces cercanos. Finalmente un grupo de delfines pasó cerca y después de atraer a uno con el tentador sabor de la carne humana, los marineros lo atraparon, lo mataron y lo desollaron. Terenin luego escribió que la carne y la humedad del delfín fueron cálidamente bienvenidas, pero apenas comentadas por el método con el que se obtuvieron finalmente en el día 24 de su calvario. Los sobrevivientes del SS Dumare-RU comenzaron a derivar hacia la tierra. Hubo una débil celebración al avistarla, y por primera vez en semanas los hombres sintieron un atisbo de esperanza, pero pocos sabían que lo peor estaba por venir. Cuando su bote salvavidas se acercó a las blancas arenas tropicales, las olas agitadas hicieron que se volcara. Los marineros sobrevivientes fueron lanzados entre un lecho marino lleno de coral esquelético afilado, infligiendo terribles cortes y rasguños en su piel quemada por el sol. Algunos hombres estaban simplemente demasiado débiles para nadar hasta la orilla y se ahogaron entre el coral, fallando en el último obstáculo. En un trágico giro de los acontecimientos, de los 32 hombres que subieron al bote salvavidas del Dumare-RU el día que explotó, solo 14 vivieron para contar la historia. Aquellos que regresaron fueron tratados como celebridades menores y, como Teren Bain, fueron venerados por un medio de comunicación simpático que ya estaba entusiasmado con la Gran Guerra en Europa. Fueron tratados como hombres de coraje, voluntad y determinación, mientras que aquellos que murieron fueron reverenciados como grandes estadounidenses, hombres que enfrentaron fronteras salvajes no solo para su propio enriquecimiento sino para el beneficio de sus familias y su nación. Terenin afirmó que al fallecer sus camaradas caídos recibieron un entierro respetuoso en el mar, pero la verdad era
Profundamente y perturbadoramente diferente casi 12 años después el 1 de enero de 1930 un hombre llamado Lel Thomas publicó un libro que sorprendió a la comunidad marítima estadounidense. Se titulaba El naufragio del Dumare Ru, una historia de canibalismo. En su libro el señor Thomas afirmó que después de extensas entrevistas con uno de los sobrevivientes del barco que deseaba permanecer en el anonimato, estaba bastante seguro de que los marineros náufragos del SS Dumare Ru habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. El libro causó indignación y consternación entre vastos sectores del público estadounidense, tanto que un reportero del New York Times fue de verificar la historia del señor Thomas. Este reportero descubrió posteriormente que no solo la fuente del señor Thomas era confiable, siendo el asistente del ingeniero del Dumare Ru, Fred Armoncino, que su narrativa era idéntica a la versión oficial del incidente de la Marina de los Estados Unidos. Según él, informe tomado de una base naval estadounidense en las Islas Filipinas, 4 de los sobrevivientes del Dumare Ru fallecieron en el día 18 de su calvario. Uno de estos hombres, el primer ingeniero del barco, supuestamente permitió que sus compañeros marineros consumieran su carne al morir, y así lo hicieron. Después de cortar pedazos de carne del hombre muerto, los marineros sobrevivientes sirvieron la carne en una lata de queroseno. Sabía bien, declaró supuestamente el asistente del ingeniero. Todos parecían sentirse un poco mejor al día siguiente. Los sobrevivientes comieron un poco más al día siguiente. Pero esta vez, según Armon, la cantidad de sal en la carne hizo que todos se enfermaran y enloquecieron. Armon también declaró que la propuesta de canibalizar a los muertos fue sugerida por un marinero griego al que se refería como George. Empuñando un hacha, se dijo que George exigió que consumieran la carne de los fallecidos. Todos estamos muriendo, informó Armon, que George gritó: cocina al jefe o lo haré yo mismo. Finalmente, bajo las órdenes del primer oficial del Dumare Ru, George el griego preparó la carne de los hombres muertos para su consumo, y lo hizo bajo la atenta mirada de un teniente llamado Eb Holmes. El teniente ordenó a George que colocara pequeñas partes de carne en el balde de madera del bote, que tenía forma de gran cucharón de azúcar, y luego las lavara en el mar, dijo Armon. Después el balde de madera se pasó a todos. Armon continuó afirmando que George el griego comió primero y luego, cito, ofreció la carne a Holmes, quien la tomó y la comió, mostrando así al resto de nosotros que deseaba que hiciéramos lo mismo. Nosotros mismos habíamos llegado a la forma de pensar de George y decidimos seguir adelante con lo que había comenzado el griego. Aunque inicialmente los hombres se horrorizaron con la idea de comer a sus compañeros de tripulación, finalmente acordaron que era, y cito, el único medio posible de salvar nuestras vidas, y para nuestros camaradas fue un destino no mucho peor que ser devorados por tiburones después de comer al primer ingeniero. Supuestamente también comieron a un joven hawaiano que se había debilitado tanto que no podía moverse. Tras la publicación del relato altamente controvertido de Lel Thomas, los sobrevivientes del Dumare Ru admitieron que los informes de canibalismo eran ciertos. Sin embargo, el Connecticut Examiner informó que, cito, persistían especulaciones sobre varias desapariciones, especulando que algunos hombres se lanzaron al mar y se convirtieron en alimento para tiburones en lugar de arriesgarse a ser comidos por sus compañeros. Las historias de canibalismo y las acusaciones de muertes voluntarias incluyen detalles que son más allá de
Horripilantes, pero quizás uno de los aspectos más sutilmente escalofriantes de este caso es que si no hubiera sido por un cambio en el viento o si el vapor que pasaba hubiera notado el pequeño bote salvavidas y acudido en su rescate, este episodio aterrador y macabro podría haber sido evitado. En octubre del año 1725 un barco mercante británico conocido como el Loughborough Galley * zarpó de las costas del sur de Inglaterra bajo la supervisión del capitán William Kelwood. El Loughborough * debía completar una ruta de comercio triangular para la South Sea Company **. Ando algodón, esclavos y ron entre América, África y Europa en los años siguientes. El buque sufrió considerables infortunios en un incidente. Más de 600 esclavos africanos perecieron tras un brote de viruela, lo que representó poco más de un tercio de su carga humana. Muchos creían que tal pérdida de vidas había dejado al Loughborough * embrujado y que solo era cuestión de tiempo antes de que los muertos buscaran retribución contra quienes pegaban en él. No fue hasta junio de 1727 que sus oscuros augurios se hicieron realidad, y cuando lo hicieron, los resultados fueron catastróficos. Después de transportar una carga de ron y azúcar a través del Atlántico, el Loughborough * se incendió durante el tramo de regreso de su viaje, según un joven segundo oficial de 24 años llamado William Boy, quien había servido en la Royal Navy desde su cumpleaños número 14. El incendio fue iniciado por dos jóvenes grumetes que notaron un líquido goteando por una columna de madera. Preocupados de que hubiera una fuga en el casco del barco, los dos chicos buscaron una vela para iluminar mejor su entorno, pero al levantar la vela por encima de sus cabezas, el líquido estalló en llamas. No era agua lo que goteaba del casco del barco, era ron que se filtraba de un barril mal sellado. En cuestión de minutos una explosión envió llamas al interior del barco, y a pesar de los esfuerzos de la tripulación, el incendio creció cuando se hizo evidente que sus intentos eran fútiles, y temiendo que el suministro de pólvora del barco estuviera a punto de explotar, muchos de la tripulación simplemente cayeron de rodillas y comenzaron a rezar por sus almas mortales. Otros corrieron hacia el bote de escape, un pequeño bote de 16 toneladas con 3 remos. En minutos el pequeño bote estaba lleno más allá de su capacidad con hombres y muchachos, mientras que 16 almas quedaron atrás. Unos pocos optaron por hundirse con el barco, pero muchos más murieron asfixiados mientras intentaban apoderarse de un segundo bote salvavidas. Los sobrevivientes remaron como locos tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y la inminente explosión. Cuando ocurrió la explosión, esparció astillas y restos humanos calcinados en el océano circundante. Aquellos que se apresuraron al bote habían sobrevivido a la explosión, pero ahora enfrentaban un nuevo y potencialmente mortal dilema. Estaban varados en medio del Atlántico, sin comida ni agua y sin medios para protegerse del abrasador sol de verano. Después de 2 semanas de deriva sin rumbo entre las olas, el número de sobrevivientes había disminuido de 22 a solo 12. Se cree que aún más habrían perecido en los días siguientes si no hubiera sido por las acciones decisivas de unos pescadores de Newland que avistaron el bote a la deriva durante un viaje de rutina. Tristemente, a pesar de su rescate, el capitán William Kellow
falleció al día siguiente y se unió a otros 6 de sus compañeros enfermos en las semanas siguientes. Solo 5 de la tripulación del **Clusborough** regresaron a casa y aunque 2 de sus nombres se han perdido en la historia, 3 permanecen registrados. William Boy, el segundo oficial del barco, que había sido un veterano de 10 años a la edad de Siyu en el momento del desastre, vivió hasta la avanzada edad de 74 años. El cirujano del barco, el Dr. Screams, falleció a los 80 años, pero quizás el más pertinente para nuestra historia es un marinero llamado George Mould, quien murió en el hospital de Greenwich a la edad de 82 años. Uno de los médicos de George Mould en el hospital de Greenwich era el Dr. William Boy Jr., el hijo del sobreviviente del Loughborough del mismo nombre. No solo el Dr. Boy había escuchado el relato de supervivencia de su padre en numerosas ocasiones, sino que también había realizado extensas entrevistas con su paciente George Mould. Eso significaba que al fallecer los sobrevivientes de las **Clusborough**, el buen doctor era quizás la máxima autoridad en el desastre y la supervivencia de aquellos que escaparon luego con él. Conocimiento obtenido de su padre y su paciente, el buen doctor puso pluma sobre papel su relato de 1787 sobre el desastre del **Clusborough**. Fue recogido por periódicos a ambos lados del Atlántico. Los lectores de la Boston Gazette y el London Evening Post quedaron fascinados con los eventos que llevaron al hundimiento del barco y se maravillaron de cómo improvisaron una vela e idearon métodos para obtener agua fresca. Pero fue el relato del 5º día de los sobrevivientes en el mar lo que causó conmoción internacional. Lo que sigue es un extracto de ese relato. A menudo veíamos pájaros volando sobre nuestras cabezas y peces jugando alrededor de la popa del bote que intentamos atrapar con nuestras bandas de sombrero anudadas juntas y un alfiler como anzuelo cebado con un pedazo de los cuerpos de los hombres muertos, pero con todos nuestros esfuerzos no logramos atrapar ni piscí ni pájaro. La sensación de hambre no era tan urgente, pero todos vimos la necesidad de reponer nuestros cuerpos con algún tipo de sustento más sustancial. Fue en ese momento que nos vimos obligados a adoptar el horrible expediente de comer parte de los cuerpos de nuestros compañeros muertos y beber su sangre. Nuestro cirujano, el Sr. Screams, un hombre de la máxima humanidad, sugirió la idea por primera vez y, resuelto a darnos un ejemplo, comió el primer bocado él mismo, pero en el segundo bocado apartó la cara de tantos como pudo y lloró con gran reticencia. Nos decidimos a probar diferentes partes de los cuerpos de 6 hombres, pero solo pudimos saborear los corazones, de los cuales comimos 3, pero bebimos la sangre de 4 cortando la garganta. Poco después de la muerte recolectamos un poco más de una pinta de sangre de cada cuerpo. Aquí no puedo dejar de mencionar el particular respeto mostrado por los hombres a los oficiales, pues los hombres que estaban ocupados en la triste tarea de recolectar la sangre en un balde de madera que había en el bote, y el resto de la gente nunca tocarían una gota hasta que el capitán, el cirujano y yo hubiéramos tomado tanto como considerársele. Por este sustento, por muy antinatural que fuera, obviamente, dado que la gran mayoría de aquellos que habían canibalizado a sus compañeros de tripulación habían fallecido, no se podían presentar cargos contra ninguno de los sobrevivientes, pero hasta el día de hoy el episodio sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia marítima.
Británica el 19 de mayo de 1884 un yate conocido como el Asterisk. Mionet Asterisk zarpó del puerto inglés de Southampton con destino a la costa del este de Australia. Construido en 1867, el crucero de 52 toneladas había sido adquirido por un abogado australiano llamado Jack Dubu, quien buscaba una tripulación adecuada para transportarlo a Sydney. Sin embargo, no fue una tarea fácil. Muchos marineros experimentados señalaron que el yate era un barco costero no adecuado para largos viajes en aguas abiertas y además, incluso los más experimentados se sentían intimidados por el trayecto de 24.140 kilómetros, con muchos rechazando el trabajo. Antes de que se lograra reunir una tripulación completa, finalmente se formó un equipo de 4 hombres que consistía en el capitán Tom Dudley, Edwin Stevens, Edmund Brooks y un joven grumete de 17 años llamado Richard Parker. Casi 2 meses después de su partida, la tripulación del Asterisk Mignet Asterisk se encontró navegando en medio de un vendaval aproximadamente a 2.575 kilómetros al noroeste del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. A pesar de los fuertes vientos, su viaje avanzaba con regularidad. Entonces, para disfrutar de una buena noche de sueño, el capitán Dudley ordenó detener el barco en navegación. Detenerse es una manera de ralentizar el progreso y fijar la posición del timón y las velas para que el barco no tenga que ser dirigido. Se usa comúnmente para que los marineros puedan descansar o esperar vientos fuertes o adversos. Sin embargo, justo cuando se completó la maniobra y el joven Richard Parker fue enviado abajo para prepararte, una ola inesperada golpeó el Asterisk Mignet Asterisk, dañando una mampara y causando que grandes cantidades de agua de mar inundaran el compartimiento del barco. Dándose cuenta de que el yate estaba condenado, el capitán Dudley ordenó a sus 3 compañeros de tripulación que se subieran a su único bote salvavidas. El bote salvavidas era de construcción endeble con sus tablas de solo 1,5 metros de grosor, pero a medida que el Asterisk Mionet Asterisk comenzó a inclinarse y crujir, se convirtió en el único salvavidas para la tripulación. Minutos después, la tripulación vio como el Asterisk Mionet Asterisk desaparecía bajo las olas, habiendo logrado salvar solo algunos equipos de navegación y 2 latas de Nabous. Al principio, el capitán Dudley logró estabilizar el bote salvavidas construyendo un ancla de mar improvisada, un dispositivo similar a un paracaídas acuático que arrastraba el bote salvavidas y ralentizaba su avance ligeramente, permitiendo una dirección manual más efectiva. El capitán también determinó que debían estar alrededor de 117 kilómetros de la tierra firme más cercana, lo que significaba que era poco probable que fueran rescatados pronto. Durante su primera noche en el mar, la tripulación se vio obligada a luchar contra un tiburón blanco utilizando solo sus remos. A la mañana siguiente lograron capturar una tortuga marina simplemente sacándola del agua. Esto proporcionó alrededor de 1,300 casi 1,5 kilogramos de carne por persona, además de los huesos que junto con las latas de Nabous duraron hasta el 17 de julio. Los marineros planeaban beber la sangre de la tortuga para evitar la deshidratación fatal, pero después de que se contaminara con agua de mar comenzaron a beber su propia orina. Para el 20 de julio el joven grumete Richard Parker se había cansado tanto de beber su propia orina que comenzó a sorber puñados de agua de mar
lo que solo agravó su deshidratación peligrosa y cayó inconsciente poco después alrededor del mismo tiempo en que el joven Parker comenzó a perder el conocimiento. Dudley, Stevens y Brooks comenzaron a discutir la posibilidad del canibalismo. El 24 de julio Dudley les dijo a los otros que era mejor que uno de ellos muriera para que los demás sobrevivieran y sugirió que deberían sacar suertes. Brooks se negó, pero esa noche Dudley volvió a plantear el tema y señaló que mientras el joven grumete estaba probablemente muriendo, él y Stevens tenían esposas y familias que cuidar. El niño sería llorado, pero a diferencia de sus mujeres e hijos, sus padres no morirían de hambre sin su salario. Este argumento pareció ser el más efectivo, ya que a la mañana siguiente el capitán Dudley y Edwin Stevens tomaron la decisión de matar a Richard Parker, ya que hacerlo antes de su muerte natural garantizaría que su sangre estuviera fresca para beber. Brooks, quien había rechazado participar en la discusión anterior, afirmó que no estaba ni a favor ni en contra de la decisión. El capitán Dudley entonces hizo una oración y, con Stevens sujetando al joven en caso de que despertara, el capitán clavó su navaja en la yugular de Parker y acabó con su vida. Una vez que el corazón de Parker dejó de latir, los tres marineros supervivientes comenzaron a desmembrar su cuerpo irónicamente a pesar de su resistencia inicial. Se informó que Edmund Brooks estaba voraz en su consumo de la carne de Parker, mientras que Edwin Stevens parecía haber cambiado de opinión y comió muy poco. Hablando de la escena que siguió, el capitán Dudley dijo más tarde: «Puedo asegurarles que nunca olvidaré la vista de mis dos desafortunados compañeros sobre aquella comida espantosa. Éramos como lobos locos que competían por obtener lo más que pudieran, y para hombres padres de hijos cometer tal acto no podíamos tener nuestro juicio en su sano juicio». Pocos días después, los sobrevivientes seguían comiendo los restos de Parker cuando vieron la vela de un barco que pasaba, llamado *Monum*, y lograron atraer su atención. Finalmente, el 6 de septiembre de 1884, el *Monum* llegó al puerto de Plymouth, donde los tres sobrevivientes del *Mionet* se presentaron ante un oficial de aduanas llamado señor Chisman. Inicialmente los hombres fueron recibidos con gran alivio, ya que se asumió que la tripulación del *Mionet* se había perdido cuando no llegó a su punto de control en Ciudad del Cabo. Sin embargo, después de explicar los métodos macabros por los cuales habían sobrevivido, la situación dio un giro dramático. Increíblemente, los miembros sobrevivientes de la tripulación fueron notablemente sinceros al relatar los eventos y admitieron abiertamente haber asesinado al joven Richard Parker antes de consumir su carne aún tibia. Los abogados defensores contemporáneos, que tienden a limitar el vocabulario de sus clientes a las palabras no y sin comentario, considerarían tal admisión franca como nada menos que locura. Pero aunque el capitán Dudley y sus dos compañeros de tripulación sentían una profunda vergüenza y culpa, se sentían cómodos con su confesión, porque al hacerlo invocaban lo que se conocía como la costumbre del mar desde los primeros días de la exploración oceánica de la humanidad. Los accidentes y la desgracia han humillado incluso a los barcos más resistentes, y aquellos que sobrevivieron a naufragios, ya fuera a la deriva o varados en alguna costa lejana, a menudo enfrentaron lo que se conocía como la delicada cuestión: comer o no comer a sus compañeros de tripulación muertos o moribundos. Afortunadamente, solo un pequeño número de marineros y exploradores se ha enfrentado a una
Situación tan sombría pero con la cultura británica del siglo XIX tan centrada en sus industrias marítimas. Tales incidentes se incrustaron en la conciencia pública, por ejemplo, a principios del siglo XV 7 marineros ingleses fueron arrastrados por el mar en el Caribe durante 17 días. Cuando llegaron al punto de inanición, los marineros sortearon para decidir quién sacrificaría su carne para el bien del grupo. Irónicamente, el hombre elegido fue el que sugirió la idea en primer lugar, pero según sus compañeros de tripulación él consintió noble y rápidamente y fue puesto a muerte. Los marineros sobrevivieron con la carne del hombre hasta que llegaron a la isla de San Martín y tras la repatriación al territorio británico fueron sometidos a juicio por asesinato. Sin embargo, en el día de su audiencia el juez colonial mostró una gran simpatía hacia ellos, lo que a su vez reflejaba las opiniones del público en general. Los marineros fueron indultados con el juez afirmando que sus acciones fueron de necesidad inevitable. Más de 200 años después, el consumo de compañeros de tripulación muertos para sobrevivir a periodos de privación se conoció como la tradición del mar, y tan recientemente como en agosto de 1874 se dijo que la tripulación del Sir Eugene recurrió al canibalismo después de que su barco se hundiera frente a la costa de Australia Occidental. El gobernador de Singapur había ordenado el arresto de los miembros sobrevivientes de la tripulación y al principio el gobierno británico lo alentó a llevar a cabo una investigación judicial. Sin embargo, cuando llegó el momento de procesar a los hombres, la prolongada tramitación procedimental significó que los cargos finalmente fueron retirados, y esto no fue un accidente. Durante este periodo, la influencia del almirantazgo británico sobre sus contrapartes gubernamentales no puede subestimarse. Muchos miembros del Parlamento habían sido oficiales en la Real Armada de Su Majestad antes de sus jubilaciones, por lo que naturalmente tenían una gran simpatía por los supervivientes de cualquier naufragio. Esto no significaba que los marineros fueran libres de asesinar y canibalizar a su antojo mientras estuvieran en alta mar, pero bajo las circunstancias adecuadas invocar la costumbre del mar podría resultar ser una poderosa defensa. Los sobrevivientes del Minion conocían esto muy bien. Sin embargo, después de relatar su historia de supervivencia al oficial de aduanas de Falmes, el deliciosamente nombrado señor Chisman, los supervivientes se encontraron ante un oficial de policía llamado Sargento Laverty y se les informó que aunque no estaban siendo arrestados, no se les permitía abandonar Fam hasta que se resolviera la situación. En las horas siguientes, una reunión de emergencia de los comisionados del puerto produjo el siguiente informe: la policía ha detenido a Thomas Dudley de Stevens y E. Brooks del yate Minionette por un cargo de asesinato en el mar el 20 de julio pasado del joven Richard Parker, después de haber estado 18 días en el mar sin comida ni bebida. También se han citado a 2 marineros del barco alemán Monum como testigos en el caso, siendo estos los que recogieron el bote de los restos de Parker. Cuando se difundió la noticia del macabro relato por Falmes, pareció haber una sorprendente cantidad de simpatía por los supervivientes del Mionette cuando fueron oficialmente arrestados. Un empresario local llamado John Burton pagó una generosa suma para liberarles de prisión. Y a pesar de que él también había comido con gusto la carne de Parker, hubo clamorosas llamados a la clemencia.
Cuando se supo que Edmund Brooks se había negado a participar en el asesinato del niño, Brooks fue absuelto. Pero a pesar de la controversia, Stevens y el capitán Dudley fueron puestos a juicio por el asesinato de Richard Parker y condenados a ser ahorcados. Sin embargo, como se puede imaginar, la decisión fue recibida con indignación tanto por el almirantazgo como por el público británico en general. Y finalmente, después de una considerable presión, las órdenes de ejecución para Stevens y Dudley fueron anuladas y sus penas se redujeron a 6 meses de prisión. El caso de la corona contra Dudley y Stevens es uno de los pocos procedimientos penales del siglo XIX que aún se analiza en las facultades de Derecho hoy en día. También sirvió de inspiración para el nombre del tigre de Bengala en la obra de Han Martel * La vida de P. * Algunos creen erróneamente que el caso también inspiró la única novela completa de Edgar Allan Poe * el relato de Arthur Gordon Pym Tuet * y es fácil entender por qué, narrada desde la perspectiva del anónimo Gordon Pym, relata la historia de un peligroso viaje en el mar en el que, tras un motín y una tormenta monstruosa, Pym se encuentra a cargo de los restos del barco junto con otros 13 gastes Peters y un joven grumete llamado Richard Parker. A mitad de la novela, después de sobrevivir durante días con nada más que restos de carne de tortuga y gotas de agua fresca, los desesperados sobrevivientes se ven obligados a invocar la llamada costumbre del mar y comienzan a sacar suertes para determinar a la víctima. Al final solo quedan Gordon Pym y Richard Parker, siendo Parker el elegido para ser comido. Sin embargo, el relato de Arthur Gordon Pym de Nantucket * no fue publicado tras el hundimiento del Mionet * se publicó en 1838, 46 años antes del hundimiento del Minet * y 29 años antes de que el grumete Richard Parker fuera siquiera concebido. Algunos sugieren que esto es evidencia de una morbosa presencia premonitoria, un síntoma de su genio siempre persistente, pero quizás tal coincidencia es indicativa de la naturaleza repetitiva e inevitable del evento mismo. Desde los primeros días de la exploración oceánica de la humanidad, los accidentes y las desgracias han humillado incluso a los barcos más robustos, y así quizás aquellos que sobrevivan a desastres que involucren naves estelares y que terminen varados en alguna costa lejana volverán a enfrentarse a lo que alguna vez se conoció como la delicada cuestión. Mi amigo Kevin tiene una lancha de 8 med para el verano. Es el amigo ideal para los días en el barco, ya que ninguno de nuestros otros amigos tiene un barco. No soy un experto en barcos, pero mi amigo tiene algún tipo de radar en su barco que advierte sobre masas de tierra, aguas poco profundas y otros barcos, así que con eso podemos quedarnos en el barco hasta tarde. El barco puede acomodar cómodamente a unas 8 personas. Era un caluroso día de verano a mediados de julio. Kevin nos llevó a 5 de nosotros en el barco solo para beber en la bahía. Luego, horas después, nos llevó a un restaurante junto al agua donde amarramos el barco, comimos, bebimos y nos relajamos durante unas horas más. Teníamos una abundancia de seltzers con alcohol en la hielera y era viernes por la noche, así que después de salir del restaurante, Kevin nos llevó al medio de la laguna donde navegamos lentamente con música a todo volumen todo el tiempo. Kevin no bebe mucho, así que funciona que él sea el que tiene el barco y simplemente disfruta de llevarnos en él barco sin tener que beber. Pasamos por el faro en la isla Barrera y tuvimos una
Conversación sobre cómo hay algo tan liminal y espeluznante sobre los faros por la noche. Kevin apagó el motor y simplemente flotamos en su lugar durante un rato con la música todavía sonando mientras todos hablaban. Yo estaba algo hipnotizado por el faro, encontrándome mirándolo una y otra vez, creo que porque estaba tan alejado de la conversación que se estaba teniendo. Yo fui el que escuchó una voz gritando a lo lejos. Dije: oye, apaga la música varias veces antes de que quien estaba en el aux lo pausara. Dije que escuché un grito a lo lejos. Actualmente estábamos flotando al lado de una isla que se encuentra en el medio del continente y las islas Barrera. Nos quedamos en silencio durante unos segundos mientras flotamos y efectivamente tenía razón, había una mujer gritando pidiendo ayuda desde esa isla. Todos nos miramos y pude ver el horror en las caras de mis amigos. Los gritos claramente venían de la isla. Estábamos demasiado lejos tanto del continente como de la isla Barrera para que viniera de allí. Gritamos tan fuerte como pudimos y la voz de la respondió: ayuda. Todos gritamos: ¿dónde estás? Y la voz de la mujer respondió: estoy siendo seguida. Comunicar de esta manera era difícil ya que apenas podíamos escucharnos. Una vez más preguntamos: ¿estás en la isla? Y ella gritó de vuelta: sí. Kevin encendió el motor sin dudarlo y comenzó a llevarnos a la isla Nos Ancl. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca de la orilla de la pequeña isla, los 6 de nosotros nos bajamos del barco y íbamos a buscar y a llamar a la mujer. La situación se volvió mucho más preocupante cuando dijo: estoy siendo seguida. La isla no era tan grande y con 6 de nosotros caminando con linternas llamándola seguramente la encontraríamos. En el lado opuesto de la isla de repente escuchamos un grito desgarrador de mujer, sonando parcialmente amortiguado. Mis amigos y yo nos gritamos unos a otros para encontrarnos en ese lado de la isla. Corrimos tan rápido como pudimos. Corría a través de matorrales dolorosos descalzo y cuando llegué al otro lado de la isla mis pies estaban sangrando, pero no había nadie aquí. Me encontré con mi amigo Kevin y Juan, que ya estaban allí y dijeron que escucharon el sonido de un motor de barco alejándose. También había una estela fresca en el agua, claramente de un barco que acababa de irse, pero estaba demasiado oscuro para ver algo más profundo en el agua. Llamé al 911 e informé sobre esto, para que la patrulla de la bahía pudiera estar atenta a cualquier barco misterioso con las luces apagadas. Un bote de la patrulla de la bahía llegó al barco de Kevin donde estábamos anclados y todos nosotros les contamos frenéticamente a los 2 oficiales a bordo lo que acababa de pasar. Ellos se comunicaron por radio con supongo todos los otros botes en servicio y se convirtió en una verdadera búsqueda. No creo que el barco fuera encontrado ya que no apareció en las noticias ni nada. Todo lo que sé es que no había nadie en esa isla cuando la busqué. Todos estábamos tan asustados por esto que Kevin llevó el barco de vuelta al muelle y todos terminamos en su patio trasero hablando sobre lo que había pasado. Hasta el día de hoy todavía no sabemos qué fue eso. No hubo artículos de noticias sobre mujeres desaparecidas. Hasta donde supimos era algún tipo de secuestro o era un grupo de personas haciendo una broma. No creo que nunca lo sepamos. Música. Esta es una historia que mi tío y mi papá han contado incontables veces en reuniones familiares y aún nos asusta tanto como siempre. Era la década de 1980. Mi papá y el tío Jack siempre han sido pescadores entusiastas. Salían a pescar en alta mar al menos unas pocas veces al año. En el barco de mi tío tenía un crucero de 2 cabinas de los años 70.
He visto fotos y el barco era enorme. Mi tío solía vivir en Cape Cod, Massachusetts, donde amarraba su barco. Mi papá iba allí de vez en cuando para pasar un fin de semana con mi tío en el mar. Nunca me ha interesado la pesca. Mi papá intentó meterme en ella, pero no es lo mío. Tampoco voy a pretender saber mucho sobre pesca, pero sé que los peces que pescas serán más grandes y abundantes cuanto más te adentres en el océano. Creo que principalmente iban tras róbalos, atunes y bacalaos. Iban unos 32 km mar adentro y simplemente pescaban lo que podían llevar en el barco. Solían estar tan obsesionados que las paredes de la casa de mi tío hasta el día de hoy están cubiertas al 90% de fotos de él y mi papá sosteniendo peces. Una vez, sin embargo, era una noche inesperadamente nublada y era luna nueva. En ese momento estaban en la cabina tomando una cerveza juntos, jugando a las cartas después de la cena, cuando algo salió mal con el barco y se apagaron las luces. Mi tío Jack tuvo que revisar el panel de circuitos, pero hacerlo en la oscuridad con una linterna mediocre era difícil. Después de revisar el panel de circuitos, mi tío descubrió que algo había causado que dos de los fusibles se quemaran, eliminando convenientemente casi todas las luces del barco, incluyendo las luces de navegación. No tenían mucho más que hacer que llamar a la noche temprano y esperar hasta el amanecer para regresar a la costa, pero dentro de una hora, alrededor del tiempo en que empezaron a escuchar un sonido de zoom proveniente de unos 20 metros en el horizonte, salieron al deck del barco. Mi papá siempre dice que era casi imposible decir si tenía los ojos abiertos o cerrados, así de oscuro estaba afuera. Había un extraño sonido de zumbido proveniente detrás del barco. Tanto mi papá como mi tío se acercaron a la popa del barco y se dieron cuenta de que el sonido no parecía el de ningún tipo de pez. Dijeron que sonaba como una persona gimiendo, pero incluso con la linterna no podían ver más allá de unos 5 metros. Frente a ellos estaba empezando a llover, así que los dos se fueron al interior de la cabina. Hubiera sido una idea horrible intentar conducir el barco en la oscuridad total y en la lluvia, así que se fueron a dormir. A la mañana siguiente, al amanecer, mi tío despertó primero y encontró que su barco estaba rodeado de restos. Lo primero que vio fueron trozos de madera flotante con manchas de sangre en ella. Con una vista más clara, también encontró dos cuerpos desmembrados flotando cerca del barco, uno con la cabeza casi completamente separada del torso. Eso es todo lo que sé. Nadie pudo identificar los cuerpos ni en el puerto ni en los periódicos locales. Mi papá y mi tío dieron su declaración a la policía y desde entonces no han visto nada extraño. Mi papá ha vendido el barco de mi tío a otra persona y ahora mi tío vive en las montañas de Nueva Hampshire. Mi papá dice que nunca ha vuelto a pescar en el mar desde ese incidente. A veces siento que esa es la razón por la que mi papá y mi tío se mudaron a donde viven ahora. La historia se ha contado tanto que a mi papá y a mi tío ni siquiera les gusta contarla, pero a mi familia y a mí nos gusta escucharla de vez en cuando para aterrorizar. Música. Nous vivo en un canal privado en Florida con mi familia, pero mantendré el resto de mi ubicación en privado. Básicamente está a 15 minutos en bote desde el canal hasta océano. Tenemos un par de motos de agua y un bote de 10.5, un Proline Express 2007 que es el favorito de mi papá. Él es el amante de los botes. Las motos de agua son para mi hermana y para mí, así que somos 4 en la casa: mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Yo tengo 23 años y ella 26. Lo que voy a contar no es para
Presumir solo estoy dando información para poner la historia en perspectiva. Tenemos unas cuantas casas en el país. Una en California, una en Nueva York y una en Florida. Nuestra casa principal, por así decirlo, es la de Florida porque es donde mi hermana y yo crecimos y fuimos a la escuela. Es una comunidad cerrada y nuestros padres están fuera del estado la mayor parte del tiempo, dejando la casa a mi hermana, a mí y a nuestro perro. Tenemos una casa bonita y cuando estamos solos a veces hacemos fiestas y reuniones grandes en el patio trasero porque nuestra casa es la última en el canal y al lado de la casa hay un pequeño pantano. El canal continúa un poco más allá de la casa y luego se corta en el pantano, así que en una dirección tenemos completa privacidad de los vecinos. Un día muy caluroso, mi hermana y yo sacamos nuestras motos de agua. Como dije, está 15 minutos en bote desde el canal, donde se abre en una bahía. Luego podemos navegar en la bahía o a veces pasar por debajo del puente y salir al océano. A veces el océano está demasiado agitado, así que normalmente navegamos en la bahía dependiendo de la marea. Siempre hay muchos botes en la zona de la bahía. Después de un rato de dar vueltas nos detuvimos en medio de la bahía para relajarnos. Solo minutos después se acercó a nosotros un bote de tamaño mediano y un hombre mayor al volante comenzó a conversar con nosotros. Debía tener entre 50 y 60 años, estaba un poco pasado de peso, tenía un poco de barriga y llevaba una cerveza en la mano mientras manejaba el bote. Básicamente, comenzó preguntándonos sobre nuestras motos de agua y contándonos sobre sus motos de agua y su enorme casa en él. Agua. Nos invitó a nadar en su piscina y cuando dijimos que no, que teníamos que volver pronto, preguntó de dónde éramos. Como dije, no es por presumir, pero mi hermana y yo somos atractivas, así que ocasionalmente nos hablan personas raras. Fuimos vagas en nuestra respuesta y simplemente dijimos que éramos de la zona. Mi hermana fue la primera en encender su moto de agua indicando que nos íbamos. Nos despedimos de la manera más amistosa posible y comenzamos a navegar de nuevo. Nos miramos y nos reímos cuando nos alejamos de su bote. Era un poco raro que invitara a dos chicas que podrían ser sus hijas a nadar en su piscina, pero hemos visto cosas peores. No mucho después decidimos dar por terminado el día y traer las motos de agua. Navegamos por el canal y estábamos a aproximadamente un 80% del camino cuando llegamos a la parte del canal donde se cruza con nuestro canal como una intersección en forma de T. En ese momento estábamos en nuestra parte del canal cuando notamos un bote no muy lejos detrás de nosotros en la parte de la intersección que acabábamos de pasar. Parecía ser el bote del hombre que nos había parado antes. Simplemente estaba avanzando muy lentamente pasando por nuestro canal. No sabíamos si nos había seguido o si vivía en el canal que se cruza, pero continuamos hacia casa y atracamos nuestras motos de agua. Lo que pasó después fue realmente extraño. Estábamos lavando nuestras motos de agua cuando notamos que el bote del hombre se acercaba a nuestra casa en el canal. Detuvo su bote justo frente a nuestro muelle y comenzó a hablarnos de nuevo con su sonrisa inquietante, elogiando nuestra casa y nuestro patio trasero. Mi hermana salió y dijo lo que estábamos pensando ambas: ¿por qué nos seguiste hasta aquí? Eso es realmente inquietante. Él respondió que también vivía en la comunidad y solo quería ver nuestro canal. Creo que entendió que no estábamos cómodas y no queríamos hablar con él. Dio la vuelta con su bote en la zona pantanosa y nos dijo adiós, pero ninguna de nosotras le devolvió el saludo. Hay un punto en el que se corta el acto amistoso cuando la gente es tan
claramente rara, y ese fue uno de esos momentos. Llamamos a nuestro papá y le contamos sobre el extraño. No estaba contento con nosotras por no haber anotado el número de registro de su bote, lo cual ninguna de nosotras pensó en hacer, pero las cosas no terminaron ahí. Más tarde esa noche nuestro perro empezó a ladrar en el piso de abajo. A mitad de la noche mi hermana y yo nos despertamos. Por el ruido miré por la ventana de mi habitación hacia el patio trasero y lo juro por Dios vi a una persona grande corriendo por el jardín hacia el muelle y luego saltando a algo en el agua. Levanté la ventana y miré afuera, pero no pude ver nada. Mi hermana y yo bajamos corriendo para mirar por la puerta trasera con las luces encendidas. Quien quiera que fuera ya se había ido, pero nos estaríamos engañando si dijéramos que no sabíamos quién era. Tenía que ser ese hombre raro que nos siguió a casa. Creo que tener un perro grande en la casa fue la única razón por la que no entró en la casa. Preguntamos a los vecinos en nuestro canal si alguno de ellos tenía cámaras que pudieran ver el bote de antes o a alguien entrando al canal en medio de la noche. Por suerte nadie en esta comunidad cerrada tiene cámaras en sus patios traseros, al menos no en los nuestros. Cada vez que salimos en el bote o en las motos de agua siento que en el fondo de nuestras mentes siempre estamos buscando a ese hombre y su